6 años. Eso es lo que llevo viviendo con este vacío en el pecho, este hueco donde antes resonaba la risa de mi marido en casa. 6 años desde aquel martes por la noche, lluvioso en que el agente de policía se plantó en mi puerta, sombrero en mano, trayendo una noticia que destrozaría mi mundo en pedazos que aún intento recomponer. Me llamo Ana, tengo 60 años, y pensé que lo sabía todo sobre el dolor. Creí haber cartografiado cada rincón de esta pena, catalogado cada recuerdo y aprendido a cargar con el peso de la pérdida con algo parecido a la gracia. Me equivoqué. La casa se siente diferente ahora por las noches. No solo tranquila, ya me he acostumbrado al silencio, sino de alguna manera vigilante, como si las paredes mismas guardaran secretos que no se supone que deba descubrir. Mi hijo Miguel Cortés, ahora de 28 años, viene a verme todos los domingos, sentándose en nuestra mesa de la cocina donde su padre solía leer el periódico y quejarse de la política. Hablamos de su trabajo en la asesoría fiscal, del tiempo, de todo excepto del elefante en la habitación que parece hacerse más grande con cada semana que pasa. Últimamente he notado cambios en él, pequeñas cosas que el corazón de una madre capta incluso cuando su mente intenta descartarlas como imaginación. La forma en que revisa el móvil constantemente durante nuestras conversaciones, la energía nerviosa que le hace juguetear con su taza de café, la cautela con la que formula sus preguntas sobre papá, como si estuviera buscando algo específico. Cuando le pregunto al respecto, simplemente esboza esa sonrisa que me pone desde que tenía 7 años, la que significa que está escondiendo algo, pero espera que no insista. El martes pasado, estaba haciendo lo que hago cada martes, limpiar la casa de arriba a abajo, el mismo ritual que he mantenido desde que Roberto murió. Mantiene mis manos ocupadas y mi mente concentrada en algo más que el silencio que me persigue de habitación en habitación. Estaba en el antiguo dormitorio de Miguel, el que todavía usa cuando se queda a dormir, quitando el polvo de los muebles y cambiando las sábanas que apenas arruga cuando duerme allí. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido que me detuvo el corazón e hizo que el plumero cayera de mis dedos temblorosos. Un tono de llamada que no había oído en 6 años. Una melodía que solía hacerme sonreír cuando sonaba en el teléfono de Roberto durante la cena, interrumpiendo nuestras conversaciones con llamadas de trabajo que siempre prometía ignorar, pero que nunca hacía. Las notas iniciales de Moon River, la canción que bailamos en nuestra boda hace 32 años. Pero el teléfono de Roberto quedó destrozado en el accidente. Lo vi yo misma, roto sin posibilidad de reparación, la pantalla oscura y sin vida, como todo lo demás aquella noche. La policía me lo devolvió junto con su cartera y su reloj, las pocas piezas tangibles de mi marido que sobrevivieron al impacto. Guardé el teléfono durante meses, incapaz de tirarlo, revisándolo obsesivamente como si de alguna manera pudiera sonar una vez más con su voz al otro lado diciéndome que todo había sido un terrible error. El sonido venía de algún lugar de la habitación de Miguel. Me quedé paralizada, escuchando esa melodía familiar sonar 1, 2, 3 veces antes de que se detuviera, dejándome preguntándome si la pena finalmente me había vuelto completamente loca. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos, ahogando todo lo demás, excepto la repentina y terrible certeza de que algo andaba muy, muy mal. Empecé a buscar en la habitación metódicamente, de la manera en que Roberto me enseñó a abordar los problemas cuando me sentía abrumada. Un paso a la vez, un cajón a la vez, una posibilidad a la vez. Debajo de la cama, nada. En la mesita de noche, nada más que viejas revistas y cables de carga. En el armario, detrás de los abrigos de invierno que Miguel no usaba desde el instituto, encontré una pequeña caja de cartón que nunca había visto. Dentro de la caja había un teléfono. No cualquier teléfono. El teléfono de Roberto, o uno idéntico, con la misma funda rayada y la pequeña grieta en la esquina donde se le había caído al suelo de la cocina 2 años antes del accidente. La pantalla estaba intacta, brillando suavemente con notificaciones de números que no reconocía y mensajes de texto que hicieron que la sangre se me convirtiera en agua helada en las venas. Papá, tengo que hablar contigo de mamá. Está empezando a sospechar.
No puedo quedar este fin de semana. Me está vigilando demasiado de cerca. ¿Cuándo vas a decirle la verdad? Esto me está matando. Los mensajes se remontaban a meses, docenas de conversaciones entre mi hijo y alguien catalogado en los contactos como papá, alguien que se suponía que estaba muerto, enterrado en el cementerio de la Almudena bajo una lápida que visito en cada aniversario de su muerte, llevando flores frescas y contándole mi día como si de alguna manera pudiera oírme y responderme. Me senté en la cama de Miguel, sosteniendo este teléfono imposible en mis manos temblorosas, deslizando el dedo por conversaciones que reencuadraban cada interacción que había tenido con mi hijo durante los últimos 6 meses. Cada mirada nerviosa, cada pregunta evadida, cada vez que había cambiado de tema cuando mencionaba a su padre. Mi chico, mi dulce chico que me cogió de la mano en el funeral y prometió que superaríamos esto juntos, me había estado mintiendo. Lo peor no fue la traición, aunque eso me hirió lo suficiente como para dejar cicatrices que sabía que nunca sanarían por completo. Lo peor fue la esperanza que floreció en mi pecho como una flor venenosa, el pensamiento desesperado e irracional de que tal vez, solo tal vez, la policía se había equivocado. Tal vez Roberto no había muerto en ese accidente. Tal vez había estado en coma, o había sufrido amnesia, o había sido llevado a un hospital en otra comunidad donde no pudieron identificarlo. Tal vez toda esta pesadilla había sido un error, y mi marido estaba vivo en algún lugar, tratando de encontrar el camino de vuelta a nosotros. Pero incluso mientras entretenía estas fantasías, la parte lógica de mi mente, la parte que había sido enfermera durante 35 años y había visto suficiente tragedia para entender la diferencia entre esperanza y delirio, sabía la verdad. Yo misma había identificado el cuerpo de Roberto. Había sostenido su mano fría y besado su frente para despedirme. Había visto cómo bajaban su ataúd a la tierra y había echado paletadas de tierra sobre la tapa con mis propias manos. Entonces, ¿con quién estaba hablando mi hijo? ¿Quién estaba usando el nombre y el número de teléfono de mi marido muerto para manipular a mi hijo? ¿Y por qué Miguel se había dejado arrastrar a esta cruel farsa? El teléfono vibró en mis manos y apareció un nuevo mensaje en la pantalla. Miguel, tenemos que vernos mañana. Hay cosas sobre tu madre que ella necesita saber, cosas que pasaron antes del accidente, cosas que explicarán por qué se ha estado comportando de forma extraña últimamente. Mi vista se nubló con lágrimas que me negué a derramar. ¿Comportándose de forma extraña? Llevaba 6 años llorando a mi marido, tratando de reconstruir una vida que se sentía incompleta sin él, superando mi dolor día a día mientras apoyaba a mi hijo en su propia pena. Si eso era extraño, entonces ya no entendía el significado de la palabra. Pero había algo más en ese mensaje, algo que hizo que mis instintos de enfermera se activaran con una advertencia. La mención de antes del accidente sugería un conocimiento de nuestra familia que solo alguien cercano a nosotros podría poseer. El tono era familiar, casi paternal, como si esta persona creyera sinceramente que tenía derecho a discutir mi comportamiento con mi propio hijo. Miré alrededor de la habitación de Miguel, la misma habitación donde había hecho los deberes y practicado la guitarra, y me había hablado de sus sueños de ser contable como su padre. La misma habitación donde lo había arropado después de las pesadillas y celebrado su aceptación en la universidad y ayudado a hacer las maletas para su primer piso. Ahora se sentía contaminada por los secretos, transformada de un santuario de recuerdos en una escena de crimen que solo estaba empezando a comprender. La casa que había sido mi refugio durante 6 años de repente se sintió como una trampa. Cada crujido de las tablas del suelo, cada sombra proyectada por la luz de la tarde, cada objeto familiar que antes me había brindado consuelo, ahora parecía potencialmente siniestro. Si Miguel podía guardarme este secreto, ¿qué más desconocía sobre mi propia vida? ¿Qué otras mentiras había estado viviendo? Demasiado confiada y demasiado rota por el dolor para darme cuenta del engaño que ocurría justo delante de mis narices. Guardé el teléfono en el bolsillo y bajé, moviéndome por habitaciones que se sentían extrañas a pesar de no haber cambiado. En la cocina, me preparé una taza de té con manos que no dejaban de temblar y me senté en la mesa donde Roberto solía leer su periódico matutino.
El silencio que había sido mi compañero durante 6 años ahora se sentía opresivo, cargado de preguntas que tenía miedo de hacer y respuestas que no estaba segura de querer oír. Mañana, Miguel vendría para su habitual visita dominical. Mañana, tendría que mirar a los ojos de mi hijo y fingir que no sabía nada sobre el teléfono, los mensajes, la elaborada mentira que se había estado desarrollando a mi alrededor mientras yo lloraba en la ignorancia. Mañana, tendría que decidir si confrontarlo directamente o jugar a ser detective en mi propia familia, reuniendo pruebas contra el hijo que había criado, amado y en el que había confiado con todo mi corazón. Pero esta noche me sentaría con este conocimiento devastador e intentaría comprender cómo las dos personas más importantes de mi vida, mi marido y mi hijo, habían conspirado de alguna manera para hacerme sentir como una extraña en mi propia existencia. Esta noche, comenzaría el proceso de desentrañar un misterio que amenazaba con destruir todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y el hombre que había llorado durante 6 largos años. El té se enfrió en mis manos mientras la oscuridad se posaba sobre la casa, pero no podía obligarme a moverme. En algún lugar de este laberinto de engaños estaba la verdad, y estaba decidida a encontrarla, sin importar cuánto pudiera doler descubrir lo que mi familia me había estado ocultando todo este tiempo. La mañana del domingo llegó con el tipo de aire fresco otoñal que solía hacer que Roberto comentara la necesidad de preparar la casa para el invierno. Me encontré parada en la ventana de la cocina, vigilando el coche de Miguel mientras trataba de ensayar conversaciones que no estaba segura de tener el coraje de tener. El teléfono, ese imposible y devastador teléfono, permanecía escondido en el cajón de mi dormitorio como un arma cargada que no estaba segura de cómo usar. Cuando el sedán plateado de Miguel se detuvo en el camino de entrada exactamente a las 10:30, la misma hora a la que había estado llegando durante los últimos 6 años, sentí que mi pecho se oprimía con una combinación de amor y traición que me dificultaba la respiración. Este era mi hijo, el bebé al que había amamantado durante las fiebres, y el adolescente por el que me había quedado despierta, esperando la noche del baile de graduación. Este era también el hombre que me había estado mintiendo durante meses, manteniendo conversaciones secretas con alguien que pretendía ser su padre muerto. «Buenos días, mamá», dijo, besándome en la mejilla con el mismo afecto automático que había mostrado desde la infancia. Pero ahora noté lo que había sido demasiado confiada para ver antes. La forma en que sus ojos no se encontraban del todo con los míos, la tensión en sus hombros, la forma cautelosa en que escudriñaba la sala de estar, como si verificara que todo estuviera exactamente como lo había dejado. «El café está listo», dije. Mi voz sonaba normal, a pesar de que todo dentro de mí sentía que estaba gritando. «Hice tus magdalenas de arándanos favoritas». Nos instalamos en nuestra rutina habitual, él en el sitio de su padre en la mesa, yo ajetreándome por la cocina en una actuación de normalidad que se sentía cada vez más surrealista. Pero esta vez lo estaba observando con otros ojos, cuando su teléfono vibró, su teléfono real, no el secreto escondido arriba. Vi la rapidez con la que lo revisó, cómo su rostro se tensó casi imperceptiblemente antes de girarlo boca abajo sobre la mesa. «¿Trabajo?», pregunté casualmente, rellenando su taza de café. «Solo un cliente», dijo, pero su voz tenía ese mismo tono cauto que había estado escuchando durante meses sin reconocerlo por lo que era. «Ya sabes cómo es en la campaña de la renta». No estábamos en campaña de la renta. Era octubre. Miguel llevaba 5 años en este trabajo. Conocía su horario mejor de lo que él creía, pero sonreí y asentí, archivando otra pequeña mentira en la creciente colección que estaba acumulando. «¿Cómo te has sentido, mamá?», preguntó, y esta vez había algo diferente en la pregunta, una intensidad que no había estado allí antes, como si mi respuesta tuviera un peso más allá de la preocupación casual. «Bien», dije, aunque «bien» se sentía como la palabra equivocada para alguien cuyo mundo se había estado desmoronando silenciosamente a su alrededor durante meses sin su conocimiento. «¿Por qué preguntas? Simplemente pareces, no sé, diferente últimamente, más ansiosa».
Papá siempre decía que eras la persona más fuerte que conocía, pero incluso las personas fuertes tienen límites. Papá siempre decía, presente, como si las opiniones de Roberto todavía se compartieran activamente, en lugar de recordarse. Sentí algo frío instalarse en mi estómago al procesar este desliz, esta pequeña grieta en la cuidadosa fachada que mi hijo había estado manteniendo. Tu padre dijo muchas cosas, respondí con cautela. La mayoría hace 6 años. Las manos de Miguel se quedaron quietas alrededor de su taza de café, y por un momento vi algo cruzar su rostro. Culpa, tal vez, o miedo. Claro, solo quería decir su recuerdo, las cosas que solía decir sobre ti. Pero eso no era lo que había querido decir, y ambos lo sabíamos. La conversación continuó alrededor de esta nueva tensión, ambos hablando con cautela ahora, como diplomáticos negociando un tratado que ninguno de los dos quería firmar. Me preguntó sobre mi salud, mi sueño, mi estado de ánimo. Preguntas que se sentían menos como preocupación y más como recopilación de información. ¿Has tenido algún pensamiento extraño últimamente? Preguntó mientras recogíamos los platos del desayuno, y la pregunta fue tan directa, tan deliberada, que casi se me cae el plato que sostenía. ¿Pensamientos extraños? Repetí, cargando los platos en el lavavajillas con movimientos que quizás eran un poco demasiado precisos, un poco demasiado controlados. Ya sabes, el duelo puede hacer cosas a la mente de la gente, hacer que vean cosas que no están ahí, que escuchen cosas. El aniversario de la muerte de papá se acerca el próximo mes, y a veces eso desencadena episodios. La palabra se cernió en el aire entre nosotros como una acusación. Mi hijo, el niño que había criado para ser honesto y compasivo, estaba sugiriendo que estaba sufriendo algún tipo de colapso mental. Estaba preparando el terreno para desestimar cualquier cosa que pudiera descubrir o cualquier pregunta que pudiera hacer como producto de una mente en duelo que no podía distinguir la realidad de la ilusión. Estoy perfectamente bien, Miguel, dije, encontrándome con sus ojos directamente por primera vez en toda la mañana. Mi mente está tan clara como siempre. Algo cambió en su expresión entonces, un destello de lo que podría haber sido decepción. ¿Había estado esperando que confesara confusión, que viera cosas que no estaban allí? ¿Había estado construyendo un caso para mi inestabilidad, para justificar lo que fuera este engaño? Después de que se fue esa tarde, prometiendo llamar durante la semana como siempre hacía, me senté en la sala de estar rodeada de los restos de nuestra visita, cuidadosamente orquestada. Las tazas de café todavía calientes en la mesa auxiliar, el periódico dominical, doblado exactamente de la manera en que Roberto solía dejarlo, el tenue aroma de la colonia de Miguel flotando en el aire. Todo parecía normal, pero me sentí como si estuviera mirando un escenario, una representación de la vida familiar que había estado ocultando algo más oscuro debajo. Recuperé el teléfono del cajón de mi dormitorio y pasé la noche leyendo los mensajes de nuevo, buscando pistas que pudiera haber pasado por alto. Las conversaciones se remontaban más atrás de lo que me había dado cuenta inicialmente, comenzando poco después del 5º aniversario de la muerte de Roberto. Alguien había sido paciente, construyendo esta relación con mi hijo lenta y cuidadosamente, ganándose su confianza antes de introducir elementos más complejos del engaño. Tu madre ha pasado por mucho, decía un mensaje de principios de la correspondencia. Me preocupa cómo está manejando las cosas. ¿Ha estado actuando de forma extraña? A veces llora cuando cree que no la estoy mirando, había respondido Miguel, y habla con tu foto como si todavía estuvieras aquí. Leer las palabras de mi hijo sobre mis momentos privados de dolor se sintió como ser apuñalada con algo afilado y frío. Las lágrimas que había derramado cuando pensé que estaba sola, las conversaciones que había tenido con la fotografía de Roberto cuando el silencio se volvía insoportable. Miguel había estado catalogando estos momentos de vulnerabilidad y compartiéndolos con un extraño que estaba usando la identidad de mi marido. Pero, ¿quién era esta persona? Los mensajes revelaban a alguien con un conocimiento íntimo de la dinámica familiar, alguien que conocía los hábitos de Roberto, su relación con Miguel, incluso detalles sobre nuestro matrimonio que solo alguien muy cercano a nosotros entendería.
Sabían sobre la discusión que Roberto y yo tuvimos la noche anterior al accidente, la de sobre el dinero, y su madre que nunca resolvimos porque no hubo tiempo. Sabían sobre el miedo de Miguel a las tormentas cuando era niño, y cómo Roberto solía leerle libros de astronomía durante el mal tiempo. Cuanto más leía, más me convencía de que no se trataba solo de un estafador cualquiera que había tenido suerte con información disponible públicamente. Este era alguien que había sido parte de nuestras vidas, alguien que nos había observado lo suficientemente de cerca como para imitar la voz de Roberto, sus preocupaciones, su forma de relacionarse con su hijo. El martes por la noche trajo otra revelación que me heló la sangre. Estaba revisando los registros telefónicos que había solicitado al operador, tratando de rastrear el número que aparecía en el teléfono secreto de Miguel, cuando descubrí algo que destrozó lo poco que quedaba de mi sensación de seguridad. El número no era nuevo. No era alguna línea activada recientemente que un criminal había elegido al azar. Según los registros, este número había estado activo y recibiendo llamadas durante los últimos 6 años. Los mismos 6 años que Roberto llevaba muerto. Alguien había estado manteniendo esta línea telefónica, pagando las facturas mensuales, manteniendo viva la presencia digital de Roberto mucho después de que su cuerpo físico hubiera sido enterrado. Alguien había estado planeando este engaño poco después del funeral, esperando el momento adecuado para contactar con mi hijo. Pero el descubrimiento más inquietante se produjo cuando cotejé los registros de llamadas con mis propios registros telefónicos. En docenas de ocasiones durante los últimos 6 meses, mientras yo había estado en el supermercado o visitando a mi hermana o trabajando en el jardín, se habían realizado llamadas desde este número a nuestro teléfono fijo, llamadas que habrían ido al contestador automático, mensajes que alguien podría haber escuchado y borrado antes de que yo regresara a casa. ¿Alguien había estado monitoreando mi rutina diaria, aprendiendo mi horario, escuchando mis mensajes de voz privados? La idea me revolvió el estómago y me hizo correr por la casa para revisar todos los pestillos de las ventanas, cada puerta, cada posible punto de entrada que pudiera haber sido comprometido. Esa noche, apenas dormí. Cada sonido en la casa me hacía saltar. Cada sombra proyectada por los faros de los coches me aceleraba el corazón. El santuario que me había protegido durante 6 años de duelo se había transformado en algo que se sentía vigilado, violado, inseguro. El miércoles por la mañana, llamé a mi hermana Janet por primera vez en semanas. Nos habíamos distanciado desde la muerte de Roberto, en parte porque ella se había vuelto a casar y se había mudado al pueblo de al lado, pero sobre todo porque pasar tiempo con su feliz segundo matrimonio hacía que mi propia pérdida se sintiera más aguda, más permanente. «Ana, cariño, suenas fatal», dijo después de que logré hacer unos minutos de charla trivial. «¿Qué pasa?» Me encontré queriendo contárselo todo, sobre el teléfono, los mensajes, mi creciente sospecha de que Miguel estaba involucrado en algo mucho más profundo que una simple broma. Pero algo me detuvo, una voz en mi cabeza que sonaba sospechosamente a mi hijo, preguntando por pensamientos extraños y episodios. «Solo he tenido problemas para dormir», dije en su lugar. «Época de aniversarios, ya sabes». «Ay, cielo. ¿Has hablado con Miguel sobre ello? Ese chico se preocupa tanto por ti. Me llamó la semana pasada preguntándome si pensaba que parecías... Bueno, si parecías tú misma últimamente. El teléfono casi se me resbala de la mano. Miguel había estado hablando con Janet sobre mí, haciendo preguntas sobre mi estado mental, sentando las bases de lo que estaba empezando a parecer una campaña sistemática para hacer que todos en mi vida cuestionaran mi estabilidad. «¿Qué le dijiste?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. «Le dije que estabas de duelo, como cualquier persona normal lo estaría. Pero Ana, si estás teniendo problemas, si estás viendo cosas o escuchando cosas que no están ahí, necesitas ayuda. No hay vergüenza en ello. El duelo puede hacer cosas terribles a la mente de la gente». Ahí estaba de nuevo. La sugerencia de que mi mente no era fiable, de que mis percepciones no podían ser confiadas. Primero de Miguel, ahora de mi propia hermana.
¿Cuántas personas en mi vida habían sido preparadas para descartar cualquier cosa que pudiera decir como los desvaríos de una mujer que había sido destrozada por la pérdida? Después de colgar con Janet, me senté en mi cocina y me enfrenté a una verdad que me hizo doler el pecho con la traición. Estaba sola en esto. Lo que sea que estuviera sucediendo, quienquiera que estuviera detrás, se habían cuidado de aislarme, de plantar semillas de duda sobre mi estabilidad mental con las personas que deberían haber sido mis aliadas. Pero no estaba loca, y no estaba imaginando cosas. El teléfono era real, los mensajes eran reales, y en algún lugar de este laberinto de engaños, había una respuesta que explicaría por qué alguien quería que creyera que estaba perdiendo la cabeza. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de observación cuidadosa y creciente paranoia. Me encontré saltando con cada llamada telefónica, analizando cada conversación en busca de significados ocultos, dudando de las interacciones que había tenido con Miguel durante los últimos meses. ¿Realmente había estado actuando de forma extraña? ¿O era eso justo lo que él necesitaba que creyera? El jueves por la tarde, decidí visitar la tumba de Roberto. No había estado allí en más de un mes, y algo me atrajo a esa tranquila ladera donde tantas de mis preguntas habían comenzado. El cementerio estaba casi vacío, solo unos pocos trabajadores de mantenimiento y un anciano colocando flores en una tumba a 3 filas de la lápida de Roberto. Me arrodillé en la hierba que había crecido sobre el lugar de descanso final de mi marido, y traté de sentir su presencia de la forma en que solía hacerlo en esos primeros meses crudos después del accidente. Pero todo lo que sentí fue confusión y una creciente sensación de que incluso este espacio sagrado había sido contaminado por el engaño que me rodeaba. No entiendo lo que está pasando. Susurré al marcador de granito que llevaba su nombre y fechas. Alguien está fingiendo ser tú, hablando con nuestro hijo, haciéndome sentir que estoy perdiendo la cabeza. Necesito que me ayudes a resolver esto. El viento susurró a través de los robles. Pero Roberto no respondió. No podía responder. Lo que sea que estuviera sucediendo, tendría que resolverlo sola. De camino de vuelta al coche, pasé por la oficina del cementerio y tomé una decisión impulsiva. La empleada, una mujer amable de unos 40 años con el pelo canoso, levantó la vista de su ordenador con una sonrisa de bienvenida. «Soy Ana Cortés», dije, mis manos temblando ligeramente mientras me acercaba a su escritorio. «Mi marido está enterrado aquí. Roberto Cortés, sección C, parcela 47. Me preguntaba, ¿ha estado viniendo alguien más a visitar su tumba? ¿Familiares, tal vez? ¿O amigos que quizás no conozca?» La expresión de la mujer cambió a algo más cauteloso. «Lo siento, señora Cortés, pero normalmente no compartimos información sobre visitantes a menos que haya habido algún tipo de problema. ¿Ha pasado algo? He estado recibiendo algunas llamadas telefónicas extrañas», dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Alguien que dice conocer a mi marido, haciendo preguntas sobre nuestra familia. Pensé que tal vez habían estado viniendo aquí, tratando de obtener información. Consultó su ordenador, escribiendo lo que supuse que era la información de Roberto. Después de unos momentos, me miró con el ceño fruncido. «Según nuestros registros, usted no ha firmado para visitar desde agosto, pero ha habido otros visitantes registrados bajo la parcela de su marido. Alguien de apellido Cortés ha estado viniendo regularmente, generalmente los miércoles por la tarde». Mi corazón se detuvo. «¿Cortés? ¿Cuál es su nombre de pila?» «Solo Cortés. No hay nombre de pila en la lista. Siempre firman justo a la hora de cerrar, cuando solo hay un miembro del personal de servicio. Lamento no poder ser más específica. Alguien había estado visitando la tumba de Roberto semanalmente, usando nuestro apellido, cronometrando sus visitas para evitar ser detectado. Alguien que sabía lo suficiente sobre nuestra familia como para sentirse con derecho a reclamar esa conexión, a pararse sobre el cuerpo de mi marido y... ¿qué? ¿Presentar sus respetos? ¿Recopilar información? ¿Burlarse del dolor de una viuda que ni siquiera sabía que estaba siendo vigilada? Esa noche llamé a Miguel, con la esperanza de mantener la conversación informal mientras buscaba información. «¿Cómo estuvo tu día, cariño?», pregunté cuando contestó. «Bien, mamá. Ocupado en el trabajo.
¿Cómo te sientes? Sonabas un poco rara cuando hablamos el domingo. Ahí estaba de nuevo, el suave sondeo sobre mi estado mental, la cuidadosa atención a cualquier signo de inestabilidad. Estoy bien, dije. Fui a visitar la tumba de tu padre hoy. El silencio al otro lado se alargó un poco demasiado. Qué bien, mamá. Sé que eso te resulta reconfortante. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste tú? Otra pausa. Hace tiempo. El trabajo ha estado muy loco. ¿Y sabes cómo me siento acerca de... Bueno, sabes que no soy tan bueno en esas cosas como tú. Miguel siempre se había sentido incómodo con las muestras emocionales, prefiriendo procesar su dolor en privado. Pero algo en su voz sugería que estaba siendo deliberadamente evasivo, como si mi pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. Tal vez podríamos ir juntos alguna vez, sugerí. ¿Este fin de semana, quizás? ¿Este fin de semana? Su voz se elevó ligeramente, como solía hacerlo cuando era adolescente tratando de librarse de obligaciones familiares. No estoy seguro de que sea una buena idea, mamá. Has estado tan emocional últimamente, y me preocupa que visitar el cementerio pueda desencadenar otro episodio. Otro episodio. Como si ya hubiera tenido uno. Como si mi dolor fuera una enfermedad mental que requiriera manejo en lugar de una respuesta normal a perder a la persona más importante de mi vida. ¿Qué episodio? Pregunté, mi voz más cortante de lo que pretendía. ¿Cuándo he tenido un episodio? Ya sabes a qué me refiero. El llanto, el hablarle a la foto de papá, la forma en que has estado sospechando de todos últimamente. Janet mencionó que sonabas paranoica cuando la llamaste. Mi hermana le había contado nuestra conversación a Miguel. Mi propia familia estaba conspirando para pintarme como inestable, construyendo un caso para mi deterioro de salud mental que desacreditaría cualquier cosa que pudiera descubrir o cualquier acusación que pudiera hacer. No estoy paranoica, dije, luchando por mantener la voz nivelada. Solo estoy tratando de entender algunas cosas que no tienen sentido. ¿Qué cosas? La pregunta llegó demasiado rápido, con demasiada intensidad. Miguel quería saber qué sospechaba, qué había descubierto, en cuánto peligro estaba su mentira cuidadosamente construida. Nada específico. Mentí. Solo, no sé, sensaciones. Ya sabes cómo somos las madres. Mamá, creo que deberías hablar con alguien, un profesional. Terapia de duelo, tal vez, o incluso solo con tu médico. Esta clase de paranoia y confusión no es normal, incluso para alguien que ha pasado por lo que tú has pasado. Paranoia y confusión. Mi hijo me estaba diagnosticando por teléfono, descartando mis preocupaciones como síntomas de un trastorno que explicaría cualquier verdad inconveniente que pudiera descubrir. Después de colgar, me senté en mi cocina y me enfrenté a la devastadora realidad de mi situación. Las dos personas en las que más confiaba en el mundo, mi hijo y mi hermana, creían que estaba sufriendo algún tipo de colapso. Cualquier prueba que presentara sería filtrada a través de esa suposición, descartada como los delirios de una mujer que no podía manejar su dolor. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía lo que había leído. El teléfono era real, los mensajes eran reales, y alguien había estado visitando la tumba de Roberto bajo nuestro apellido. No estaba loca, pero estaba completamente sola. El viernes por la mañana, un golpe en la puerta me heló la sangre. A través de la mirilla, vi a una mujer de unos 30 años con un portapapeles y una placa de aspecto oficial colgando de su cuello. Señora Cortés, soy Sara Vidal de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Recibimos una llamada expresando preocupación por su bienestar. ¿Puedo pasar? Servicios Sociales del Ayuntamiento. Alguien me había reportado como un adulto vulnerable que no podía cuidar de sí misma. Alguien había llevado la campaña de susurros sobre mi estado mental a su conclusión lógica, involucrando a autoridades que tenían el poder de declararme incompetente. ¿Quién la llamó? Pregunté a través de la puerta, mis manos temblando mientras forcejeaba con las cerraduras. No estoy autorizada a decirlo, pero la persona que llamó estaba preocupada por su salud mental y su capacidad para vivir de forma independiente. Mencionaron que ha estado teniendo episodios de confusión y paranoia. Abrí la puerta porque no tenía otra opción, pero cada instinto que poseía me gritaba que corriera. Esta mujer tenía el poder de internarme, de quitarme mi hogar, mi independencia,
mi derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida. Estoy perfectamente bien, dije mientras ella entraba en mi salón, sus ojos ya escudriñando en busca de evidencia de negligencia o inestabilidad. Estoy segura de que sí, dijo con la amabilidad practicada de alguien que había escuchado negaciones desesperadas antes. Esto es solo una revisión de bienestar rutinaria. Nada de qué preocuparse. Pero sus ojos estaban catalogando todo. El polvo en la mesa de café que había olvidado limpiar, la pila de facturas sin pagar en la encimera de la cocina, las flores marchitas en un jarrón que no había tenido la energía de reemplazar. Signos normales de una persona que vive sola, pero en el contexto de una evaluación de salud mental, se convirtieron en evidencia de deterioro. ¿Se ha estado cuidando? ¿Comiendo regularmente? ¿Tomando alguna medicación? Cada pregunta se sentía como una trampa. Si admitía haber tenido problemas para dormir o comer desde que descubrí el teléfono, se registraría como prueba de inestabilidad. Si afirmaba que todo era perfecto, sonaría a la defensiva y deshonesta. Me estoy arreglando bien, dije con cuidado. He estado un poco cansada últimamente, pero eso es normal para alguien de mi edad. Tomó notas en su portapapeles. Su familia mencionó que ha estado teniendo algunos pensamientos inusuales últimamente. ¿Viendo cosas que podrían no estar ahí? ¿Escuchando voces? Mi familia. Miguel y Janet habían conspirado para pintarme como delirante, organizando esta intervención para neutralizar cualquier amenaza que pudiera representar para su engaño cuidadosamente orquestado. No he estado viendo ni escuchando nada inusual, dije, cada palabra medida y deliberada. ¿Qué hay de esta creencia de que su difunto marido sigue vivo de alguna manera? ¿Que se ha estado comunicando con miembros de la familia? La sangre se me escurrió del rostro. Ella sabía lo del teléfono. De alguna manera, alguien le había contado mi descubrimiento, pero lo habían presentado como una ilusión en lugar de una prueba de fraude. Nunca dije que mi marido estuviera vivo. Dije, mi voz apenas un susurro. Pero usted ha estado preocupada por llamadas telefónicas y mensajes, ¿no es así? ¿Comunicaciones que usted cree que provienen de él? Lo habían distorsionado todo. La evidencia real que había encontrado había sido reformulada como síntomas de un colapso. Mis preocupaciones lógicas descartadas como las fantasías de una mente en duelo que no podía aceptar la realidad. La entrevista continuó durante otros 20 minutos, cada pregunta diseñada para atraparme y hacerme admitir comportamientos que podrían interpretarse como signos de enfermedad mental. Para cuando Sara Vidal se fue, me sentí como si me hubieran desnudado y examinado bajo un microscopio, cada palabra y gesto escudriñado en busca de evidencia de inestabilidad. Presentaré mi informe al juzgado, dijo mientras recogía sus cosas. Por ahora, usted es libre de seguir viviendo de forma independiente, pero haremos controles periódicos para supervisar su progreso. Supervisar mi progreso. Como si la recuperación de un delirio que nunca había tenido fuera algo que pudiera medirse y evaluarse. Después de que se fue, me desplomé en mi sofá y finalmente me permití llorar. No las suaves lágrimas de dolor que había estado derramando durante 6 años, sino los sollozos desesperados de alguien que había descubierto que las personas que más amaba estaban trabajando activamente para destruir su credibilidad y su libertad. Estaban ganando. Quienquiera que estuviera detrás de este elaborado engaño, me había aislado con éxito, me había desacreditado y había puesto a mi propia familia en mi contra. Estaba atrapada en un laberinto de mentiras sin salida y sin nadie que creyera la verdad, incluso si pudiera probarla. Pero mientras estaba sentada allí en mi salón, rodeada de los restos de una vida que creía real, algo cambió dentro de mí. La desesperación que me había estado consumiendo durante días comenzó a cristalizarse en algo más duro, más determinado. Había terminado de ser una víctima. Había terminado de permitir que otras personas definieran mi realidad. Era hora de recordar quién había sido antes de que el dolor me hiciera olvidar mi propia fuerza. El fin de semana que siguió a la visita de servicios sociales del ayuntamiento se sintió como vivir bajo el agua. Todo se movía lentamente. Los sonidos se amortiguaban e incluso las tareas más sencillas requerían un esfuerzo tremendo. Me encontré sentada en el sillón de Roberto durante horas,
mirando la televisión sin ver lo que había en la pantalla, tratando de procesar la magnitud de lo que me habían hecho. Mi propio hijo me había denunciado a las autoridades como mentalmente incompetente. Mi hermana había proporcionado un testimonio que corroboraba mi deterioro. Juntos, habían construido un caso que pintaba mi descubrimiento de pruebas reales como las ilusiones de una mujer que no podía aceptar la muerte de su marido. Dejé de contestar al teléfono. Cuando Miguel llamaba, dejaba que fuera al buzón de voz, escuchando más tarde sus mensajes preocupados sobre mi estado de ánimo y sus suaves sugerencias de que debería buscar ayuda. Cuando Janet llamaba, preocupada por mi silencio, borraba sus mensajes sin escucharlos por completo. Incluso el saludo amistoso del cartero me hacía preguntarme si le habían dado instrucciones de vigilar, si había signos de mi deterioro. La casa que había sido mi santuario se convirtió en mi prisión. Cada habitación guardaba recuerdos que ahora se sentían contaminados por la duda. ¿Había sido Roberto realmente tan amoroso como lo recordaba? ¿O había secretos que había sido demasiado ingenua para ver? ¿Había sido nuestro matrimonio la sociedad que había atesorado? ¿O había estado viviendo una mentira incluso antes de su muerte? Me encontré cuestionándolo todo. Cada recuerdo feliz, cada momento de cercanía, cada vez que me había dicho que me amaba. Si alguien podía orquestar este elaborado engaño usando su identidad, ¿qué decía eso sobre el hombre que había llorado durante 6 años? ¿Qué clase de marido deja atrás las herramientas para que alguien atormente a su viuda? El martes por la noche, estaba sentada en la cocina picoteando una cena para la que no tenía apetito, cuando escuché un sonido que me heló la sangre. La puerta del garaje se estaba abriendo. Lentamente, mecánicamente, como si alguien estuviera usando el mando a distancia desde fuera. Pero yo era la única con un mando de garaje. Miguel había devuelto el suyo hace años cuando se mudó, y el de Roberto había sido destruido en el accidente junto con todo lo demás en su coche. Agarré el teléfono de la cocina y me acerqué sigilosamente a la ventana que daba a la entrada. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. El garaje estaba abierto. De hecho, su oscuro interior bostezaba como una boca, pero no podía ver a nadie ni a ningún vehículo. Pasaron los minutos. 5, luego 10, luego 15. Nada se movía, nadie aparecía, pero el garaje permanecía abierto. Una invitación o una amenaza que no podía interpretar. Finalmente, me obligué a caminar por la casa hasta la puerta que conectaba con el garaje. Me temblaban las manos al alcanzar el interruptor de la luz, aterrorizada por lo que pudiera encontrar, pero incapaz de soportar la incertidumbre por más tiempo. El garaje estaba vacío, excepto por mi coche y la colección habitual de herramientas de jardinería y cajas de almacenamiento. Pero en el suelo de cemento, justo delante de donde Roberto solía aparcar su furgoneta, alguien había colocado una única rosa blanca. No la había dejado caer, no la había tirado, sino que la había colocado con cuidado, deliberadamente, como si fuera una ofrenda en un altar. El tallo estaba fresco, los pétalos perfectos, el tipo de flor cara que venía de una floristería de verdad en lugar de un expositor de supermercado. Me quedé en ese umbral durante mucho tiempo, mirando esa rosa y tratando de entender qué mensaje se suponía que debía transmitir. ¿Recuerdo? ¿Amenaza? ¿Burla de mi dolor? La flor era hermosa y de alguna manera obscena al mismo tiempo. Una violación del espacio donde Roberto había aparcado su furgoneta todas las noches durante 15 años. Cuando finalmente me armé de valor para recogerla, encontré una pequeña tarjeta metida debajo. Con una letra que no reconocí, alguien había escrito: «Algunos secretos valen la pena guardarlos. Otros destruirán todo lo que crees saber». Llamé a la policía, pero para cuando el agente llegó 40 minutos después, sabía cómo iría la conversación. El joven policía de patrulla fue educado, pero claramente escéptico, tomando notas sobre el garaje abierto y la misteriosa flor con la paciencia cansada de alguien que ya había lidiado con residentes mayores paranoicos. ¿Alguna idea de cómo alguien pudo haber conseguido un mando de garaje?, preguntó, examinando el dispositivo enganchado a la visera de mi coche. Nadie más debería tener uno, dije. Mi hijo lo devolvió cuando se mudó.
y el de mi marido fue destruido en un accidente de coche hace 6 años. ¿Pudo alguien haber hecho una copia? ¿Quizás alguien que tuvo acceso a su casa mientras usted estaba fuera? La pregunta me golpeó como un impacto físico. Alguien había estado en mi casa. Alguien había estado vigilando mis rutinas, aprendiendo mi horario, haciendo copias de mi mando de garaje. El lugar donde me había sentido más segura había sido comprometido durante quién sabe cuánto tiempo. Archivaré un informe, dijo el agente, entregándome una tarjeta de visita. Pero honestamente, señora Cortés, esto podría ser cualquier cosa. Chicos haciendo travesuras, alguien que se equivocó de dirección, incluso un viejo novio de su hijo que todavía tenía acceso. Sin evidencia de entrada forzada o robo real, no hay mucho que podamos investigar. Después de que se fue, pasé la noche revisando y volviendo a revisar cada cerradura, cada ventana, cada posible punto de entrada, pero sabía que era inútil. Si alguien había podido entrar y salir a voluntad, copiando mi mando de garaje y dejando flores como una especie de retorcido admirador secreto, entonces ninguna cerradura los mantendría fuera si realmente querían entrar. La mañana siguiente trajo otro golpe que me dejó tambaleándome. Estaba revisando mi correo electrónico por primera vez en días cuando encontré un mensaje del departamento de fraude de mi banco. Alguien había intentado acceder a mis cuentas en línea utilizando mi número de seguridad social y el apellido materno de mi madre. El intento no tuvo éxito porque nunca configuré la banca en línea, pero el hecho de que alguien tuviera mi información personal más sensible me provocó un pánico que me dificultó la respiración. Llamé al banco de inmediato, exigiendo saber cómo alguien pudo haber tenido acceso a información que nunca había compartido con nadie excepto sus familiares, dijo la representante de atención al cliente con suavidad. A menudo estos casos involucran a parientes que tienen acceso a documentos personales. ¿Algún miembro de su familia ha estado actuando de forma extraña últimamente? ¿Alguien que podría estar experimentando dificultades financieras? Miguel, mi hijo que manejaba mis impuestos, que tenía copias de mis documentos importantes en caso de emergencia, que conocía cada detalle de mi vida financiera, porque había confiado en él por completo. ¿Qué podría hacer alguien si hubiera entrado en mis cuentas? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Bueno, podrían transferir dinero, cambiar beneficiarios, incluso sacar préstamos usando sus cuentas como garantía. Lo vemos todo el tiempo con clientes mayores. Familiares que creen que tienen derecho al dinero de la herencia antes de que sus parientes fallezcan. Clientes mayores. Yo tenía 60 años. No era anciana, pero para esta joven al teléfono, aparentemente estaba en la edad en la que el abuso financiero por parte de familiares se volvía estadísticamente probable. Esa tarde, conduje hasta el banco y exigí ver cada extracto de cuenta de los últimos 6 meses. Lo que descubrí me revolvió el estómago. Pequeñas transferencias que nunca autoricé, tarifas misteriosas que nunca incurrí, acceso a cuentas desde direcciones IP que nunca usé. Alguien había estado vaciando mis cuentas lenta y cuidadosamente durante meses. El patrón era sofisticado y deliberado. Cantidades lo suficientemente pequeñas como para evitar activar alertas automáticas, programadas para coincidir con momentos en los que era probable que estuviera distraída o emocional, alrededor del aniversario de la muerte de Roberto, durante las fiestas cuando el dolor golpeaba con más fuerza, inmediatamente después de las visitas familiares cuando era más probable que fuera vulnerable. ¿Cuánto? Pregunté a la directora del banco, una mujer de mediana edad que había estado revisando mis archivos con creciente preocupación. En total, casi 14.000 euros durante los últimos 8 meses. 14.000 euros. Mi fondo de emergencia. El dinero que había estado ahorrando para reparaciones de la casa y gastos médicos. La seguridad financiera que me había permitido dormir por la noche sabiendo que podía manejar lo que la vida me deparara. Todas las transferencias fueron a la misma cuenta, continuó. Está listada bajo el nombre de Roberto Cortés, pero con un número de seguridad social diferente al que tenemos registrado para su difunto marido. Alguien había abierto una cuenta bancaria usando el nombre de Roberto. Alguien me había estado robando sistemáticamente mientras yo estaba de duelo, usando la identidad de mi marido muerto para robar a su viuda. Conduje a casa aturdida.
mis manos agarrando el volante tan fuerte que me dolían los nudillos. Cada suposición que había hecho sobre mi vida, cada persona en la que había confiado, cada recuerdo que había atesorado había resultado estar potencialmente comprometido. Estaba viviendo en una casa de espejos donde nada era real, y todos los que amaba eran extraños con un rostro familiar. Esa noche, me senté en el suelo de mi salón rodeada de 6 años de documentos financieros, registros telefónicos y fotografías familiares, tratando de reconstruir cuándo había comenzado esta pesadilla. La evidencia pintaba una imagen de planificación cuidadosa y a largo plazo que había comenzado poco después del funeral de Roberto. Alguien me había estado observando llorar, estudiando mis vulnerabilidades, aprendiendo mis rutinas. Habían reclutado a mi hijo, manipulado a mi hermana y construido un caso para mi inestabilidad mental que desacreditaría cualquier cosa que descubriera. Habían robado mi dinero, invadido mi casa y puesto a mi propia familia en mi contra. Pero mientras estaba sentada allí en ese caos de papeles y recuerdos, clasificando los restos de mi vida, me di cuenta de algo que hizo que mi pulso se acelerara con la primera esperanza que había sentido en días. Habían sido muy minuciosos, muy cuidadosos, muy astutos, pero habían cometido un error. En toda su planificación, en toda su manipulación, en toda su destrucción sistemática de mi credibilidad y seguridad, habían pasado por alto algo que había mantenido oculto incluso de Miguel, incluso del banco, incluso de los abogados que habían manejado la herencia de Roberto, algo que podría probar que todo lo que había descubierto era real. Miré hacia el techo donde estaba el viejo maletín de Roberto en el desván, intacto desde el día en que guardé sus pertenencias. Dentro de ese maletín había documentación que no sabían que existía, pruebas que no podían desacreditar o explicar. Por primera vez en semanas, sonreí. Pensaron que lo habían pensado todo. Pensaron que habían tenido en cuenta todas las posibilidades, planeado para cada contingencia. Pero yo todavía tenía algo que ellos no sabían, algo que iba a cambiarlo todo. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no había sentido en meses. La desesperación que me había estado ahogando durante semanas se había cristalizado de la noche a la mañana en algo más duro, más centrado. Había terminado de ser una víctima. Había terminado de permitir que otras personas definieran mi realidad. Era hora de recordar quién había sido antes de que el dolor me hiciera olvidar mi propia fuerza. Subí al desván por primera vez desde la muerte de Roberto, mis rodillas protestando mientras navegaba por la estrecha escalera y las polvorientas tablas del suelo. El maletín estaba exactamente donde lo había dejado hace 6 años, cubierto por una fina capa de polvo, pero por lo demás intacto. Dentro había documentos que ni siquiera Miguel sabía que existían, papeles que Roberto había mantenido separados de nuestros archivos habituales, cosas que había manejado personalmente sin involucrar a nuestro contable o abogado habitual. Lo que encontré hizo que mis manos temblaran, pero no de miedo esta vez. De rabia, pólizas de seguro que nunca había visto antes, cuentas de inversión abiertas únicamente a nombre de Roberto. Y lo más condenatorio de todo, correspondencia con un investigador privado fechada solo 3 meses antes del accidente de Roberto. Alguien había estado investigando las finanzas de nuestra familia, nuestras rutinas diarias, nuestras relaciones personales. Alguien había estado reuniendo información sobre nosotros mientras vivíamos nuestras vidas ordinarias, completamente ajenos a que estábamos siendo estudiados como especímenes bajo un microscopio. Los informes del investigador eran detallados e invasivos, fotografías mías saliendo del trabajo, momentos en que Miguel nos visitaba, observaciones sobre nuestros vecinos y sus horarios, incluso notas sobre la madre de Roberto, su hermano Tomás y otros familiares que rara vez veía ya. Alguien había estado construyendo una imagen completa de nuestras vidas, aprendiendo nuestras vulnerabilidades, identificando a las personas que podrían ser útiles en algún futuro plan. Pero el descubrimiento más impactante fue una póliza de seguro de vida que Roberto había contratado en secreto, por valor de $500,000, con una beneficiaria de la que nunca había oído hablar, Elena Cortés. No yo, no Miguel, ni nadie de la familia conocida de Roberto.
una mujer cuyo nombre no aparecía en ninguna otra parte de nuestros documentos, pero que aparentemente tenía derecho a una fortuna si Roberto moría. Fotografié cada página con mi teléfono, mis manos firmes ahora a pesar de la magnitud de lo que estaba descubriendo. Estos no eran documentos al azar, eran piezas de un rompecabezas que se había estado gestando durante 6 años, evidencia de una conspiración que había comenzado mucho antes de la muerte de Roberto. Para cuando bajé del desván, entendí algo que me heló la sangre. El accidente de Roberto no había sido un accidente en absoluto. Pero también entendí algo más. Quienquiera que hubiera orquestado este elaborado plan, había cometido un error crítico. Habían asumido que una viuda en duelo nunca pensaría en buscar más allá de lo obvio, que aceptaría la versión sanitizada de la vida de su marido que le habían presentado abogados y compañías de seguros. Habían contado con mi dolor para mantenerme pasiva, con mi confianza para mantenerme ignorante. Se habían equivocado gravemente. Pasé el resto del día investigando a Elena Cortés, utilizando todos los motores de búsqueda y plataformas de redes sociales a los que pude acceder. Lo que encontré pintó un cuadro que daba un sentido perfecto a todo lo que había sucedido desde la muerte de Roberto. Elena Cortés era la media hermana de Roberto, la hija del primer matrimonio de su padre. Era 15 años mayor que Roberto. Había sido separada de la familia antes de que yo conociera a mi marido, y aparentemente había pasado décadas alimentando resentimientos sobre el dinero de la herencia del que sentía que le habían engañado. Según los registros públicos, se había casado 3 veces, se había divorciado 2, y se había declarado en quiebra en múltiples ocasiones. Más importante aún, tenía un hijo llamado David, que tenía exactamente la edad de Miguel. Un hijo que, según sus perfiles de redes sociales, trabajaba en telecomunicaciones y tenía certificaciones en forense digital y vigilancia electrónica. La conexión familiar explicaba cómo alguien podía saber tantos detalles íntimos sobre nuestras vidas. Elena habría escuchado historias sobre la infancia de Roberto, sus hábitos, su relación con Miguel. Sabría lo suficiente sobre nuestra dinámica familiar como para hacerse pasar por él de manera convincente, para manipular a Miguel con los puntos de presión emocional correctos. Y su hijo David tendría las habilidades técnicas para clonar teléfonos, piratear cuentas y monitorear comunicaciones sin dejar rastros obvios. Pero saber quién estaba detrás del engaño y probarlo eran 2 cosas diferentes. Necesitaba pruebas que convencieran a las autoridades que ya habían sido preparadas para verme como mentalmente inestable. Necesitaba documentación que no pudiera ser descartada como las ilusiones de una viuda en duelo. Esa noche, en lugar de mi rutina habitual de ver la televisión hasta que me quedaba dormida en el sillón de Roberto, comencé a planificar. Hice listas de todos los que habían estado involucrados en desacreditarme, todos los que tenían acceso a información que no deberían haber poseído, todos los que podrían ser cómplices en lo que estaba empezando a parecer un elaborado complot de asesinato disfrazado de disputa familiar. También comencé a cambiar mis rutinas de formas sutiles. En lugar de ir al supermercado los martes, fui los viernes. En lugar de visitar el banco el mismo día cada semana, varié mi horario de forma impredecible. Comencé a aparcar en diferentes lugares, a tomar diferentes rutas a casa, haciendo que fuera más difícil para cualquiera que pudiera estar vigilando predecir mis movimientos. Lo más importante, dejé de hablar con Miguel sobre cualquier cosa significativa. Cuando llamaba, mantenía nuestras conversaciones breves y superficiales, discutiendo el clima y los chismes del vecindario en lugar de mi estado emocional o cualquier preocupación que pudiera tener. Necesitaba que creyera que yo era exactamente lo que él y Elena querían que fuera. Una mujer rota y confundida que no representaba ninguna amenaza para su plan cuidadosamente orquestado. «Suenas mejor, mamá», dijo durante una de estas conversaciones cuidadosamente neutrales. «Más tú misma». «He estado pensando en lo que dijiste», respondí, inyectando la nota justa de incertidumbre en mi voz. «Sobre tal vez hablar con alguien, un profesional. Eso es maravilloso», dijo, y pude escuchar el alivio en su voz. «Creo que eso realmente te ayudaría a procesar la muerte de papá de una manera más saludable». Procesar la muerte de papá.
como si mi descubrimiento de pruebas de que había sido asesinado fuera solo otra etapa del duelo a medicar y manejar. He estado teniendo problemas para dormir, continué, interpretando el papel de la viuda mentalmente frágil que necesitaban que fuera. A veces creo que escucho cosas por la noche, sonidos que no tienen sentido. ¿Qué clase de sonidos? Había algo cortante en su pregunta, una alerta que confirmaba mis sospechas. Miguel no era solo una víctima de la manipulación de Elena, era un participante activo, recopilando información sobre cuánto sabía y qué peligro representaba yo para su plan. Oh, probablemente nada, dije con una risita que esperaba que sonara autocrítica. Probablemente solo la casa asentándose. Ya sabes cómo son las casas viejas. Probablemente. Estuvo de acuerdo, pero pude oírlo relajarse ligeramente. ¿Has estado tomando esas pastillas para dormir que te recetó el doctor Martínez? Nunca me habían recetado pastillas para dormir el doctor Martínez ni nadie más. Pero Miguel parecía saber sobre una medicación que nunca había tomado, lo que significaba que alguien había planeado drogarme si era necesario. Otra prueba más de que esta conspiración iba mucho más allá de lo que había creído inicialmente. No regularmente, dije. No me gusta cómo me hacen sentir por la mañana. Quizás deberías tomarlas con más constancia. A veces el sueño interrumpido puede causar confusión y paranoia. Confusión y paranoia. Las mismas palabras que había usado servicios sociales del ayuntamiento. El mismo diagnóstico que todos parecían ansiosos por adjuntar a cualquier comportamiento que amenazara su narrativa. Después de colgar, me senté en mi cocina y me enfrenté a la aterradora realidad de mi situación. Mi hijo no solo me estaba mintiendo, estaba trabajando activamente para manipularme psicológicamente, gaslighting, para hacerme dudar de mis propias percepciones, para convencerme de que la evidencia que había descubierto era solo otro síntoma de mi deterioro de salud mental. Pero también sentí algo que no había experimentado en meses. Control. Por primera vez desde que encontré ese teléfono oculto, yo era la que tenía información superior. Sabía quién era Elena Cortés, sabía sobre la experiencia técnica de David, y sabía sobre la póliza de seguro que proporcionaba $500,000 en motivos para un asesinato. Más importante aún, sabía que ellos pensaban que estaba rota, confundida e inofensiva. Creían que su guerra psicológica había tenido éxito, que estaba demasiado dañada y desacreditada para representar una amenaza real para sus planes. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Saqué un cuaderno y comencé a escribir todo lo que sabía, todo lo que sospechaba y todo lo que podía probar. La lista era más larga de lo que esperaba, pero también era más coherente de lo que me había atrevido a esperar. La evidencia formaba un patrón que incluso el investigador más escéptico tendría que tomarse en serio. Pero necesitaba más que documentación. Necesitaba testigos, aliados, personas que pudieran corroborar mi historia y ayudarme a presentar pruebas de una manera que no pudiera ser descartada como las fantasías de una mujer inestable. Fue entonces cuando recordé algo que Elena y David no podían saber. Algo que me daría una ventaja que nunca verían venir. Doña Carmen Ruiz, mi vecina de enfrente, era el tipo de mujer que se daba cuenta de todo lo que sucedía en nuestro vecindario. Estaba jubilada, viuda ella misma, y pasaba la mayor parte de su tiempo sentada junto a la ventana de su salón haciendo crucigramas y observando el mundo pasar. Roberto solía bromear diciendo que era mejor que cualquier sistema de seguridad, porque nada sucedía en nuestra manzana sin su conocimiento. Si alguien había estado vigilando mi casa, monitoreando mi rutina o visitando cuando yo no estaba, doña Carmen lo habría visto. Y a diferencia de mi hijo y mi hermana, ella no tenía ninguna razón para dudar de mi estabilidad mental o descartar mis preocupaciones como delirios. A la mañana siguiente, horneé un pan de plátano y crucé la calle para hacer una visita que debería haber hecho hace meses. Era hora de averiguar exactamente qué había estado observando doña Carmen mientras yo había estado demasiado perdida en el dolor para darme cuenta de que me estaban cazando. Era hora de empezar a construir el caso que acabaría con las personas que pensaban que me habían destruido. Por primera vez en semanas, sentí algo que había faltado en mi vida durante demasiado tiempo. Me sentí peligrosa.
Doña Carmen me abrió la puerta con el tipo de deleite sorprendido que me dijo que había sido una vecina terrible durante demasiado tiempo. A sus 73 años, se movía con la precisión cuidadosa de alguien que había aprendido a navegar por el mundo a pesar de la artritis y la vista fallida, pero su mente estaba tan aguda como siempre. «Ana, querida, qué grata sorpresa. Pasa, pasa. Justo estaba preparando té». Su salón era exactamente lo que esperaba. Inmaculadamente limpio, lleno de fotografías de nietos y bisnietos, dominado por un gran ventanal que proporcionaba una vista sin obstáculos de toda nuestra calle. Aquí era donde pasaba sus días, y desde esta posición privilegiada, lo habría visto todo. «Traje pan de plátano», dije, acomodándome en la silla que me indicó. Me di cuenta de que he sido una vecina tan mala desde que murió Roberto. Quería disculparme por haber estado tan ausente. Ay, cielo. El dolor nos hace hacer cosas extrañas a todos. No te preocupes por eso ni por un momento. Sirvió té de un delicado servicio de porcelana, que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comestibles. Sin embargo, he estado preocupada por ti. Ha habido mucha actividad inusual alrededor de tu casa últimamente. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi voz casual. ¿Inusual cómo? Bueno, para empezar, ese sobrino tuyo ha estado viniendo con bastante regularidad cuando no estás en casa. Al menos, asumo que es un sobrino. Joven, quizás de unos 40, conduce un sedán azul oscuro. Tiene una llave de tu garaje. David. El hijo de Elena había estado viniendo a mi casa, usando un mando de garaje copiado para entrar cuando yo estaba fuera. Doña Carmen lo había estado viendo violar mi hogar durante meses, probablemente asumiendo que era un familiar al que le había dado permiso para visitar. No estoy segura de saber a quién te refieres, dije con cuidado. ¿Qué aspecto tiene? Alto, delgado, pelo oscuro. Siempre lleva un maletín o algún tipo de bolsa de equipo, de aspecto muy profesional. Normalmente se queda alrededor de 1 hora, a veces más. Asumí que te estaba ayudando con algo técnico. Ya sabes cómo son estos jóvenes con los ordenadores y esas cosas. Equipo técnico. David había estado dentro de mi casa regularmente, probablemente instalando dispositivos de vigilancia, copiando archivos, tal vez incluso buscando documentos como los que encontré en el maletín de Roberto. La violación se sintió personal e invasiva de maneras que me revolvieron el estómago. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Oh, justo ayer por la tarde. Parecía tener más prisa de lo habitual, sin embargo. Normalmente es muy metódico, pero ayer seguía mirando a su alrededor como si le preocupara que alguien lo viera. Ayer, el día después de que descubrí la evidencia en el desván. De alguna manera, habían sabido que me estaba acercando a la verdad, y David había venido a limpiar cualquier rastro que hubiera dejado. «Doña Carmen», dije, inclinándome ligeramente, «necesito contarle algo. Y necesito que escuche con atención. Ese hombre no es mi sobrino. Nunca le he dado permiso a nadie para entrar en mi casa cuando no estoy en casa». Su taza de té traqueteó contra el plato mientras la dejaba. Dios mío. ¿Quiere decir que ha estado entrando a la fuerza? Algo así. Es complicado, pero creo que alguien me ha estado vigilando, monitoreando mis actividades. Tal vez incluso planeando hacerme daño. Pude verla procesando esta información, su mente trabajando a través de meses de observaciones con este nuevo contexto. También ha habido otras cosas, dijo lentamente. Llamadas a su casa cuando no está. Puedo ver la luz del contestador automático parpadeando a través de la ventana de su cocina. Y a veces he visto a alguien sentado en un coche al final de la manzana, simplemente vigilando su casa. ¿Puede describir el coche? Diferentes coches, en realidad. Un SUV plateado, una furgoneta negra, incluso una furgoneta blanca en algunas ocasiones. Nunca el mismo vehículo 2 veces, pero siempre alguien sentado dentro durante horas. Vigilancia profesional. Me habían estado vigilando mucho más de cerca de lo que me había dado cuenta, rotando vehículos para evitar ser detectados, cronometrando sus observaciones para aprender mis patrones y vulnerabilidades. Doña Carmen, necesito su ayuda. Creo que estas personas han estado planeando algo durante mucho tiempo, y me temo que podrían intentar internarme o declararme incompetente. Si eso sucede,
Necesito a alguien que sepa la verdad sobre lo que ha estado pasando. Ella se acercó al pequeño espacio entre nuestras sillas y me tomó la mano. Sus dedos estaban delgados y fríos, pero su agarre era sorprendentemente fuerte. Cuéntemelo todo, querida. Todo lo que sepa. Durante las siguientes 2 horas, expuse toda la historia. El teléfono oculto, los mensajes de Roberto, la traición de Miguel, el fraude financiero, la póliza de seguro y mi descubrimiento de la identidad de Elena Cortés. Doña Carmen escuchó sin interrupción, haciendo solo preguntas aclaratorias ocasionales que demostraron que estaba siguiendo cada detalle. Cuando terminé, se sentó en silencio durante varios minutos, mirando por la ventana a mi casa al otro lado de la calle. La creo, dijo finalmente, y creo que está en más peligro de lo que se da cuenta. Las personas que se toman tantas molestias, que planean esto con tanto cuidado, no van a rendirse solo porque usted las haya descubierto. ¿Qué cree que debo hacer? Documente todo. Consiga copias de todas las pruebas que ha encontrado. Guárdelas en un lugar seguro, en un lugar al que no puedan acceder. Y necesitamos establecer un sistema para que yo pueda hacer un seguimiento de su seguridad. Doña Carmen, a pesar de su edad y limitaciones físicas, tenía una mente que funcionaba como la de un detective. Me ayudó a planificar un sistema de comunicación, horas específicas en las que la llamaría cada día, palabras clave que podría usar si estaba en peligro, señales que podría hacer desde mis ventanas si necesitaba ayuda. Hay algo más, dijo mientras me preparaba para irme. ¿Ese joven con el equipo? Ha estado muy interesado en su correo. Lo he visto revisando su buzón varias veces, fotografiando sobres antes de volver a ponerlos. El robo de correo explicaba cómo habían obtenido acceso a mi información personal, cómo habían sabido sobre extractos bancarios y documentos de seguro. David había estado interceptando mi correspondencia durante meses, copiando todo antes de que yo lo viera. Una cosa más, Ana. ¿Ha notado que su teléfono fijo actúa de forma extraña? ¿Con eco? ¿O sonidos como si alguien más pudiera estar escuchando? De hecho, lo había notado. Cambios sutiles en el comportamiento del teléfono que había atribuido al equipo viejo. Pero ahora me di cuenta de que probablemente habían pinchado mi teléfono de casa, escuchando cada conversación, monitoreando cada llamada. Cuando regresé a casa esa tarde, miré mi casa con nuevos ojos. Ya no era mi santuario. Era un lugar comprometido donde cada conversación podía ser escuchada y cada movimiento monitoreado. Pero también era el lugar donde me defendería. Pasé la noche creando copias de toda la evidencia que había encontrado, guardándolas en múltiples lugares. Algunas en casa de Doña Carmen, algunas en una caja de seguridad que abrí en un banco diferente, algunas subidas a cuentas seguras de almacenamiento en la nube cuya existencia los conspiradores no conocían. Pero lo más importante que hice fue escribir una carta detallada, explicando todo lo que había descubierto. La sellé en un sobre dirigido a la Fiscalía de Delitos Económicos y se la di a Doña Carmen con instrucciones estrictas de enviarla por correo si me sucedía algo. Si desaparezco, si me internan en un centro psiquiátrico, si muero en circunstancias sospechosas, envíe esta carta inmediatamente. Le dije. No confíe en nadie que intente convencerla de que estaba mentalmente enferma o de que mis preocupaciones no eran reales. Esa noche, llamé a Miguel para lo que sabía que sería una de nuestras últimas conversaciones normales. ¿Cómo te sientes, mamá?, preguntó, y pude escuchar la preocupación ensayada en su voz. Mejor, dije, inyectando una nota de frágil esperanza en mi tono. He estado pensando en lo que dijiste de buscar ayuda. Concerté una cita con un terapeuta para la próxima semana. Eso es maravilloso. Estoy orgulloso de que des ese paso. También quería preguntarte algo. ¿Recuerdas que tu padre mencionara alguna vez a alguien llamado Elena? ¿Quizás alguien de su familia que yo no conocía? El silencio al otro lado se alargó un poco demasiado. ¿Elena? No, no lo creo. ¿Por qué? Encontré algunos papeles viejos suyos y se mencionaba ese nombre. Solo tenía curiosidad. Probablemente solo alguien del trabajo. O tal vez un cliente. Papá trataba con mucha gente. Pero su voz había cambiado, desarrollando una tensión que no había estado allí momentos antes. Miguel sabía exactamente quién era Elena Cortés,
Y mi pregunta casual le acababa de decir que estaba más cerca de la verdad de lo que se habían dado cuenta. Bueno, probablemente no sea nada, dije con una risita. Ya sabes cómo he estado últimamente, viendo misterios donde probablemente no los hay. Probablemente, estuvo de acuerdo, pero pude darme cuenta de que ya no me estaba escuchando realmente. Ya estaba planeando su siguiente movimiento, probablemente componiendo un mensaje de texto para Elena o David, advirtiéndoles de que estaba haciendo preguntas peligrosas. Después de colgar, me senté en mi salón y sentí el peso de lo que se avecinaba. Ahora sabían que sospechaba. Sabían que su red de mentiras cuidadosamente construida estaba empezando a desmoronarse, lo que significaba que tendrían que acelerar su calendario, actuar de forma más agresiva para neutralizar la amenaza que yo representaba. Pero yo estaba lista para ellos. Tenía aliados que no conocían, pruebas que no podían destruir y planes que no podían anticipar. Lo más importante, ya no era la mujer rota y confiada que habían estado manipulando durante meses. Era alguien a quien habían creado a través de su propia crueldad, alguien que no tenía nada que perder y todo por lo que luchar. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas amenazas, nuevos intentos de desacreditarme o silenciarme, pero esta noche, por primera vez en 6 años, me sentí yo misma de nuevo. Me sentí como la mujer de la que Roberto se había enamorado, fuerte, inteligente y absolutamente reacia a ser la víctima de nadie. La confrontación llegó antes de lo que esperaba, pero exactamente como me había preparado. El jueves por la mañana, estaba sentada en la mesa de mi cocina revisando la evidencia que había recopilado cuando escuché varios coches entrando en mi camino de entrada. A través de la ventana, vi el sedán de Miguel, seguido de una furgoneta blanca que no reconocí, y finalmente un SUV plateado que doña Carmen había descrito haber visto en la vigilancia de mi casa. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, pero mis manos se mantuvieron firmes mientras activaba el pequeño dispositivo de grabación que había comprado y escondido en el bolsillo de mi camisa. Lo que sea que estuviera a punto de suceder, habría un registro de ello. Miguel entró usando su llave, seguido de una mujer de unos 70 años con cabello gris acerado y ojos azules fríos que se parecían exactamente a los de Roberto. Elena Cortés en carne y hueso, finalmente abandonando su pretensión de esconderse en las sombras. Detrás de ella venía un hombre más joven que llevaba lo que parecía equipo médico. David, sin duda, aunque estaba acompañado por alguien con un uniforme que claramente era una enfermera o un técnico médico. «Hola, Ana», dijo Elena. Su voz transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a controlar situaciones. «Creo que es hora de que tengamos una conversación». «Media hermana», corregí en voz baja, sin levantarme de mi silla. «Y se supone que estás muerta. Según las historias familiares que me contó Roberto, moriste en un accidente de coche hace 20 años». La sonrisa de Elena fue cortante y sin humor. Roberto siempre tuvo un don para la simplificación dramática. He estado muy viva, solo distanciada de la familia, pero circunstancias recientes han hecho necesario que asuma un papel más activo en los asuntos familiares. ¿Circunstancias recientes como que tu hijo robe mi dinero y finja ser mi marido muerto? La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Miguel se movió incómodo, incapaz de mirarme a los ojos, mientras que la expresión de David se mantuvo cuidadosamente neutral. «Has estado bajo una tremenda presión, Ana», continuó Elena, instalándose en la silla de Roberto sin invitación. «El dolor puede hacer cosas terribles a la mente de la gente. Puede hacerles ver conspiraciones donde no existen. Imaginar tramas elaboradas que en realidad son solo las complicaciones normales de la vida familiar». «Complicaciones normales», repetí. «¿Es así como llamas al asesinato?» La palabra se cernió en el aire como un disparo. La compostura de Elena parpadeó solo por un momento, revelando algo depredador debajo de la fachada de abuela. «Esa es una acusación muy seria», dijo con cautela. «El tipo de acusación que alguien podría hacer si estuviera sufriendo delirios paranoicos provocados por el dolor no resuelto. El tipo de acusación que alguien podría hacer si hubiera encontrado pruebas de que la muerte de su marido no fue accidental». Metí la mano en mi bolso y saqué copias de los documentos que había descubierto en el maletín de Roberto.
Pruebas como un informe de un investigador privado que documenta la vigilancia de nuestra familia. Pruebas como una póliza de seguro de vida contigo como beneficiaria. Pruebas como registros financieros que muestran el robo sistemático de mis cuentas. Los ojos de Elena se dirigieron a los papeles en mis manos, y vi que el cálculo reemplazaba a la simpatía en su expresión. Estaba tratando de determinar cuánto sabía realmente en comparación con cuánto estaba adivinando. Esos documentos podrían haber sido falsificados, dijo David, hablando por primera vez. Su voz era más joven que la de Roberto, pero la inflexión era inquietantemente similar. Las personas afligidas a veces crean fantasías elaboradas para evitar aceptar la realidad. ¿Podrían haber sido falsificados por alguien con tus habilidades técnicas, quieres decir? Lo miré directamente. ¿Alguien que se especializa en forense digital y vigilancia electrónica? ¿Alguien que ha estado entrando en mi casa regularmente, monitoreando mis llamadas telefónicas y robando mi correo? Miguel finalmente encontró su voz. Mamá, me estás asustando. Esta paranoia, estas acusaciones salvajes. Esto no se parece a ti. Tienes razón, dije, levantándome lentamente. La antigua yo habría confiado en ti por completo. La antigua yo habría creído que mi hijo nunca podría mentirme, robarme o conspirar con extraños para que me declararan mentalmente incompetente. Pero la antigua yo no sabía que mi marido había sido asesinado. Roberto murió en un accidente de coche, dijo Elena con firmeza. Hubo una investigación policial, una autopsia, reclamaciones de seguros. Todo fue documentado minuciosamente. Todo fue orquestado minuciosamente, corregí, por alguien que lo había estado planeando durante meses, alguien que conocía las rutinas de Roberto, alguien que tenía acceso a su vehículo, alguien que sabía exactamente cómo hacer que un asesinato pareciera un accidente. Caminé hacia la encimera de la cocina y cogí mi teléfono fijo. Este teléfono ha estado intervenido durante meses. Cada conversación que he tenido, cada llamada que he hecho, lo han estado escuchando. David, muéstrales el equipo que instalaste. El rostro de David se había puesto pálido, pero permaneció en silencio. ¿Y esto? Continué, sacando el teléfono oculto de mi bolso. Es el dispositivo que han estado usando para suplantar a mi marido muerto. El teléfono con 6 años de historial de pagos, mantenido específicamente para esta elaborada campaña de manipulación psicológica. Elena ya no se molestaba en parecer comprensiva. Incluso si algo de eso fuera cierto, que no lo es. ¿Quién creería la palabra de una mujer mentalmente inestable contra miembros respetados de la comunidad? Doña Carmen Ruiz me creería, dije. Ha estado documentando sus actividades de vigilancia durante meses. Tiene fotografías, horas, fechas, descripciones de vehículos. Ha estado viendo a tu hijo entrar en mi casa ilegalmente y monitoreando los coches sospechosos que han estado vigilando mi vecindario. Por primera vez, Elena pareció genuinamente sorprendida. Se habían centrado tanto en aislarme de mi familia inmediata que habían pasado por alto la posibilidad de otros testigos. Doña Carmen es una mujer mayor con problemas de visión, dijo David rápidamente. Su testimonio no se sostendría en un juzgado. Tal vez no por sí solo. Estuve de acuerdo. Pero combinado con la evidencia que ya le he proporcionado a la Fiscalía de Delitos Económicos, pinta un cuadro muy convincente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena y David intercambiaron miradas que confirmaron todo lo que había sospechado sobre su relación y su nivel de participación en esta conspiración. «Estás de farol», dijo Elena finalmente. «No has contactado con la Fiscalía». «Hace 3 días», dije con calma. «Copias de todas las pruebas, cronología detallada del fraude, prueba documentada de la vigilancia y el acoso. La agente Sara Gómez. Interesante coincidencia con el nombre, ¿no crees? Está esperando mi llamada esta tarde para discutir los próximos pasos en la investigación. En realidad, aún no había contactado con la Fiscalía, pero la mentira valió la pena para ver cómo la máscara cuidadosamente controlada de Elena finalmente se deslizaba por completo. «Mujer estúpida», gruñó, dejando caer toda pretensión de preocupación. «¿Tienes idea de cuánto dinero está en juego aquí? Roberto robó mi herencia. Me excluyó de todo lo que debería haber sido mío. Pasé 20 años planeando esto, esperando el momento adecuado. Así que lo mataste.
Se suponía que moriría en ese accidente y te dejaría suficiente dinero del seguro para vivir cómodamente mientras yo cobraba lo que era legítimamente mío. Pero luego empezaste a hacer preguntas, a sospechar. Nos obligaste a tomar medidas más agresivas. Miguel emitió un sonido como un animal herido. Elena, dijiste que murió en un accidente. Dijiste que solo estábamos ayudando a mamá a lidiar con su dolor. Se suponía que tu madre tendría una crisis nerviosa agradable y tranquila, que me dejaría el control de los activos restantes de Roberto. Continuó Elena, sin importarle ya quién escuchara su confesión, pero resultó ser más resistente de lo esperado. Por eso estamos aquí ahora, para terminar lo que debería haberse terminado hace años. El técnico médico dio un paso adelante con una jeringa, y me di cuenta de que su plan había evolucionado más allá de la simple manipulación psicológica. Tenían la intención de drogarme, probablemente con algo que me mataría o me dejaría incapacitada permanentemente. Miguel, dije, mirando directamente a mi hijo, ¿vas a dejar que asesinen a tu madre? El rostro de Miguel se desmoronó. Pensé, Elena dijo que papá estaba vivo, que había estado en coma, que se estaba recuperando. Me mostró informes médicos. Me dijo que estabas teniendo una crisis nerviosa, porque no podías manejar la esperanza. Pensé que te estábamos protegiendo. Incluso ahora, incluso con la confesión de Elena flotando en el aire entre nosotros, mi hijo había sido manipulado tan a fondo que todavía creía partes de la mentira. Tu padre está muerto, Miguel. Lleva muerto 6 años, y estas personas lo mataron. El sonido de las sirenas en la distancia hizo que todos en la habitación se congelaran. Doña Carmen, Dios la bendiga, había estado vigilando por su ventana y había pedido ayuda en el momento en que vio los vehículos sospechosos en mi camino de entrada. Elena se abalanzó sobre los papeles en mis manos, pero yo estaba lista para ella. 6 años de dolor me habían hecho más fuerte de lo que ella había anticipado, y me aferré mientras ella arañaba la evidencia de sus crímenes. Se acabó, Elena, dije mientras los agentes de policía aparecían en mi umbral. Todo lo que has hecho, cada mentira que has dicho, cada crimen que has cometido, está todo documentado. Roberto va a obtener la justicia que merecía, y tú vas a pagar por lo que le has hecho a nuestra familia. Mientras las esposas hacían clic alrededor de las muñecas de Elena, sentí algo que no había experimentado desde el día en que Roberto murió. Paz. No solo el alivio de la supervivencia, sino la profunda satisfacción de que la verdad finalmente fuera reconocida, de que la justicia finalmente fuera servida. Miguel estaba llorando, todo el peso de su manipulación finalmente claro para él. David exigía un abogado. Elena gritaba sobre conspiraciones y pruebas falsas, pero yo estaba tranquila. Por primera vez en 6 años, estaba completa, absolutamente tranquila. La verdad me había liberado. 6 meses después, me paré en el mismo juzgado donde Elena Cortés había sido sentenciada a 25 años por conspiración para cometer asesinato, fraude y abuso de personas mayores. David recibió 15 años por su papel en los aspectos técnicos de la conspiración. El juez había sido particularmente severo en su sentencia, señalando que la tortura psicológica sistemática que habían infligido era tan cruel como cualquier violencia física. Sin embargo, hoy no se trataba de su castigo. Hoy se trataba de recuperar lo que me habían robado. La compañía de seguros finalmente había liberado la póliza de $500,000 que Elena había reclamado fraudulentamente, más sanciones e intereses que elevaban el total a casi 700,000 euros. Más importante aún, habían emitido una disculpa formal por los fallos de investigación que habían permitido que el fraude continuara durante tanto tiempo. Mi banco había revertido todas las transferencias no autorizadas y pagado daños adicionales por no proteger mis cuentas. La fiscalía había recuperado la mayor parte del dinero que Elena y David habían robado, fondos que ahora me estaban siendo devueltos con intereses. Pero el dinero, por significativo que fuera, no era la verdadera victoria. La verdadera victoria era estar aquí como una mujer cuya verdad había sido validada, cuya cordura había sido reivindicada, cuya lucha por la justicia había tenido éxito contra pronósticos imposibles. Miguel me esperaba fuera del juzgado.
Su rostro todavía mostraba el peso de la culpa y la vergüenza que lo habían marcado desde aquel terrible día en que la verdadera naturaleza de Elena había sido revelada. Los últimos 6 meses habían sido difíciles para los dos, trabajando para reparar el daño que la manipulación y las mentiras habían hecho a nuestra relación. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras caminábamos hacia el garaje de estacionamiento. Libre, dije, y lo dije completamente en serio. Por primera vez en 6 años, me siento libre. Había estado en terapia desde el arresto de Elena, trabajando con un especialista en desprogramación de manipulación psicológica, para comprender cuán a fondo había sido manipulado psicológicamente. Las técnicas que Elena había utilizado: aislamiento, manipulación psicológica, crisis fabricadas, mentiras cuidadosamente construidas mezcladas con suficiente verdad para parecer creíbles, eran las mismas utilizadas por manipuladores profesionales y parejas abusivas. Sigo pensando en todas las veces que desestimé tus preocupaciones, dijo, su voz cargada de arrepentimiento. Todas las veces que sugerí que estabas perdiendo la cabeza cuando en realidad te acercabas a la verdad. Tú también fuiste una víctima, le recordé, algo que había tenido que decir muchas veces durante los últimos meses. Elena pasó años preparándose para manipularte. Estudió a nuestra familia, aprendió tus vulnerabilidades. Elaboró una historia diseñada específicamente para explotar tu amor por tu padre y tu preocupación por mí. Era cierto, pero a los dos nos había llevado tiempo aceptarlo. La culpa de Miguel por su papel en la conspiración había sido casi tan destructiva como la propia conspiración. Había querido castigarse a sí mismo, asumir la responsabilidad por crímenes que se habían cometido contra él, tanto como por él. La terapia le había ayudado a comprender que reconocer su victimización no era lo mismo que excusar sus acciones. Todavía había participado en actividades que me hirieron. Todavía había desestimado mis preocupaciones y cuestionado mi cordura. Pero había hecho esas cosas mientras estaba bajo la influencia de una manipulación psicológica sistemática que había estado ocurriendo durante años. Pasé por alto tantas señales, dijo mientras llegábamos a nuestros coches. La forma en que Elena siempre sabía exactamente qué decir para hacerme dudar de ti. La forma en que tenía respuestas para cada pregunta, explicaciones para cada inconsistencia. Pensé que me estaba ayudando a comprender los deseos de papá, pero en realidad solo me estaba enseñando a desconfiar de mi propia madre. Las señales fueron diseñadas para ser pasadas por alto, dije. Eso es lo que la hacía tan peligrosa. No era una villana obvia retorciéndose el bigote. Era una maestra manipuladora que había pasado décadas perfeccionando sus técnicas. Durante el juicio nos enteramos de que Roberto no había sido la primera víctima de Elena. Ella había estado involucrada en esquemas similares dirigidos a parientes mayores, utilizando su conocimiento de la dinámica familiar y su experiencia técnica para defraudar sistemáticamente a personas que confiaban en ella. El asesinato de Roberto había sido una escalada, pero no una aberración. ¿Has decidido qué vas a hacer con la casa?, preguntó Miguel. Había estado pensando en esa pregunta durante meses. La casa donde Roberto y yo habíamos construido nuestra vida juntos, donde habíamos criado a Miguel, donde había llorado durante 6 años. Ahora contenía demasiados recuerdos complicados, pero también contenía demasiado amor para simplemente abandonarla. Voy a reformarla, dije. Convertirla en algo nuevo manteniendo las partes que importan. Doña Carmen sugirió que podría considerar abrir un centro de apoyo para personas que han sido víctimas de fraude financiero o manipulación familiar. Doña Carmen se había convertido en algo más que una testigo de mi terrible experiencia. Se había convertido en una amiga, una mentora y una inspiración. A sus 73 años, había mostrado un coraje y una claridad que literalmente me habían salvado la vida. Su testimonio había sido crucial para condenar a Elena y David, pero más que eso, su disposición a creerme cuando nadie más lo hacía, me había dado la fuerza para seguir luchando. Eso suena perfecto, dijo Miguel. A papá le habría encantado eso. Habíamos podido hablar de Roberto con más facilidad en los últimos meses, una vez que el veneno de las mentiras de Elena se hubo disipado.
Los informes del investigador privado habían revelado que Roberto sospechaba del renovado contacto de Elena con la familia, que había contratado seguridad porque estaba preocupado por sus intenciones. Había estado tratando de protegernos cuando murió, no ocultándonos secretos. «Hay algo más», dije, sacando un sobre de mi bolso. El abogado encontró esto entre las posesiones de Elena. Lo había guardado todos estos años. Dentro del sobre había una carta que Roberto me había escrito poco antes de su muerte, aparentemente enviada por correo a la dirección de Elena por error e interceptada antes de que pudiera ser reenviada. Con su letra familiar, me había contado sus preocupaciones sobre la repentina reaparición de Elena en su vida, sobre las medidas de seguridad que estaba tomando y sobre sus planes de actualizar nuestros testamentos y pólizas de seguro para protegernos a Miguel y a mí. Lo más importante, había escrito sobre su amor por mí, sobre su gratitud por la vida que habíamos construido juntos, sobre sus esperanzas para nuestro futuro. Leer sus palabras después de 6 años de preguntarme si nuestro matrimonio había sido tan real como había creído, fue como recibir una bendición de ultratumba. Él lo sabía, dijo Miguel después de leer la carta. Sabía que era peligrosa y estaba tratando de protegernos. Nos protegió, dije. Al ser el tipo de hombre que inspiró a personas como doña Carmen a prestar atención, al criar a un hijo que finalmente eligió la verdad sobre las mentiras cómodas, al amarme lo suficiente como para que no pudiera rendirme incluso cuando todo parecía desesperado. Mientras nos preparábamos para salir del garaje del juzgado, Miguel dudó. «Mamá, sé que no tengo derecho a preguntar esto después de todo lo que ha pasado, pero ¿crees que podemos reconstruir lo que teníamos? ¿Crees que podrás volver a confiar en mí?» Miré a mi hijo. Lo miré de verdad, por primera vez en meses, sin la sombra de la traición tiñendo mi percepción. Vi los ojos de Roberto, mi propio mentón obstinado y algo nuevo. Humildad. La experiencia lo había cambiado, lo había obligado a confrontar su propia vulnerabilidad y capacidad de error. La confianza no es algo que reconstruyes, dije. Es algo que construyes de nuevo, más fuerte que antes, con el conocimiento de lo que puede salir mal y el compromiso de hacerlo mejor. Me abrazó entonces, el primer abrazo real que compartíamos desde que salió a la luz la verdad. Se sintió diferente de nuestra antigua relación, más cauteloso, más intencional, pero también más genuino. Te quiero, mamá. Lamento que haya tenido que ser casi perdiéndote para recordar cómo demostrarlo. Conduciendo a casa desde el juzgado, pensé en todo lo que había llevado a este momento. El dolor que casi me destruye, la traición que casi me rompe, las mentiras que habían amenazado con borrarme por completo, pero también la fuerza que había descubierto en mí misma, los aliados que había encontrado en lugares inesperados, la verdad que finalmente nos había liberado a todos. Elena Cortés había intentado robarme todo, mi dinero, mi cordura, mi familia, mi vida, pero al final me había dado algo que nunca había tenido antes. Certeza absoluta en mi propia fuerza y juicio. Había sobrevivido a lo peor de ella y había emergido no solo intacta, sino transformada. Había aprendido que a veces es el silencio el que grita más fuerte de todo. En casa, doña Carmen estaba esperando en mi porche delantero con una botella de cava y una sonrisa que podría haber impulsado a todo el vecindario. «¿Cómo fue?», preguntó, aunque mi expresión ya le había dado la respuesta. «Justicia», dije simplemente. «Justicia completa y total». Nos sentamos en mi porche mientras el sol se ponía. 2 mujeres que habían aprendido que la edad no significaba impotencia, que el aislamiento no era inevitable, que siempre valía la pena luchar por la verdad, sin importar cuán imposibles parecieran las probabilidades. ¿Sabe lo que aprendí a través de todo esto?, dije mientras observábamos la calle donde tanta vigilancia y engaño habían tenido lugar. «¿Qué es eso, querida?» Aprendí que a veces las voces más tranquilas llevan el mayor poder. A veces las personas que otros subestiman son exactamente las que cambian todo. Doña Carmen levantó su copa. «Por las voces tranquilas y las verdades ruidosas». «Por las voces tranquilas y las verdades ruidosas». Estuve de acuerdo. Y por primera vez en 6 años, me sentí verdadera y completamente en paz. Había sido puesta a prueba por el dolor,
La traición y la crueldad sistemática. Había sido aislada, manipulada psicológicamente y casi destruida por personas que subestimaron la fuerza que permanece latente en una mujer que ha amado profundamente y perdido profundamente, pero había sobrevivido. Más que eso, había prevalecido. Había aprendido que a veces es el silencio el que grita más fuerte de todo.